Bueno, nos vamos rápidamente con Juan Carlos Juno, nuestro invitado. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, ¿qué tal? Director del Centro Cultural de Cooperación, ¿dije bien? Dijiste sí. muy bien. Sí. Economista también. No, en realidad académicamente yo soy profesor de historia, pero me dedico a la economía también, y a la política. Bueno, viene bien la aclaración. Bueno, ¿y qué es lo que hace falta en este momento? Es la pregunta del millón, Juan Carlos, igual, ¿no? Pero en este momento para resolver la situación económica, inflación, no te pido toda la situación económica, inflación en Argentina. Sí. Bueno, yo creo que, como siempre, hay infinidad de abordajes posibles, pero creo que hay que pararse desde los sectores sociales que más la sufren, porque si no entramos en una cantidad de tecnicismos que pueden ser válidos, como todos los factores externos, la guerra, la crisis internacional, en fin, aumento de los costos, lo que argumentan casi siempre las grandes corporaciones. Pero acá hay una realidad de carácter social, que es que tenemos 17 millones y medio de pobres, que tenemos millones y millones de niñas y niños pobres, que tenemos sectores de las clases medias en una situación muy comprometida, asalariados que no les alcanza para comer. Entonces, desde ese lugar creo que hay que analizar la situación. Y bueno, lo central, en mi opinión, son las grandes corporaciones empresarias, que son las formadoras de precios, que no tienen ni siquiera que ver con el Fondo Monetario Internacional, que en todo caso es otro debate, y que en gran parte no tienen que ver con la situación externa. Pero lo cierto es que en todas las circunstancias remarcan, incluso en los momentos que están en encuentros con el gobierno en función de encontrar caminos para resolver el tema de los precios. En ese mismo momento esas grandes corporaciones están remarcando. Por lo tanto, creo que hay un problema de regulación de esos sectores, de control hacia esos sectores y de sanción hacia esos sectores monopólicos. ¿Qué herramientas concretas? Porque la verdad es que hubo una gran cantidad de programas, ¿no? Feletti avanzó, ahora con el traspaso bajo el área de lo que es el Ministerio de Economía, bueno, puede haber algún cambio o no, no sé cuál es tu mirada, pero ¿y con qué herramientas también concretas? Bueno, las herramientas son las legales. Nosotros vivimos en un sistema democrático. Y tenemos que ver todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, la ley de abastecimiento, que la han transformado en una especie de ley que, si se apela a la ley, resulta ser ilegal. Es lo que suele decir Funes de Rioja, ¿no? Que es una paradoja, porque es el presidente de la Unión Industrial Argentina, no es industrial, es un lobista. Y cuando se menciona la ley de abastecimiento, dice que es una ley ilegal. Las leyes son leyes, las que me gustan y las que no me gustan. Por lo tanto, el gobierno creo que tiene que actuar sobre esos grandes grupos concentrados con el uso de la ley. Pero además, en definitiva, para intentar completar la respuesta a tu inquietud, después el problema es político-social. Y cuando es político-social hay que hablar del pueblo, aunque a algunos les parezca anacrónico hablar del pueblo o algo pasado de moda. De lo que se trata es, frente a esta gran encrucijada que el afectado es la gran mayoría del pueblo, es tomar medidas que interpelen justamente al pueblo y se lo pueda convocar a que sea protagonista, a que participe, a que actúe en este conflicto, que es un conflicto de intereses y es un conflicto político. Lo que pasa es que es difícil, bueno, lo veníamos hablando, ¿no? Desde la 125 y con gran parte del mensaje que transmiten algunos medios de comunicación con una postura ya concreta, que se comprenda un poco. Pienso en el conflicto por las retenciones, veníamos hablando de eso recién justamente, ¿no? Juan Carlos habla del pueblo, cómo hacer que entienda ese pueblo y quienes son parte del pueblo y son el campo, que, bueno, a ver, no sé si es solidaridad tampoco la palabra, ¿no? Porque no sé. Para mí es una gran palabra. Bueno, pero implica mucho también, ¿no? Bueno, tienen que ser solidarios con los otros. No, sino que hay una situación de urgencia, de emergencia. ¿Cómo explicar esa situación? Porque parece que no se está explicando bien tampoco. Mira, el tema de explicar y el tema de la comunicación, por supuesto, no es mi especialidad, es la de ustedes. Pero aunque expliquemos del mejor modo posible, el Clarín, La Nación y La Nata, y todos ellos van a seguir siendo hegemónicos desde el punto de vista de la influencia
en la opinión pública de sus ideas y de esos intereses económicos. Pero hay una cuestión que es la que los comunicadores llaman materialidad, que si los gobiernos interpelan a la sociedad con medidas que en definitiva van beneficiando la vida cotidiana del pueblo, de la sociedad, de la familia, de los trabajadores, de las clases medias, esa materialidad concreta, entonces desde ahí se puede interpelarlos y desde ahí la sociedad, el pueblo, va a tener más posibilidades de comprender el discurso de los gobiernos populares, porque efectivamente los gobiernos populares, en la medida que benefician su vida, ahora, para eso hay que afrontar un conflicto político-social con los sectores políticos sociales minoritarios que no quieren, yo diría, bajar su rentabilidad, porque no se trata acá de que pierdan, como decía, creo que Bourjaille. Sí, claro. No se trata de que pierdan, vivimos en el capitalismo. Acá de lo que se trata es de que haya una actitud razonablemente solidaria, que se comprenda que vivimos una emergencia universal y nacional, porque no podemos perder de vista que nosotros venimos no solo de la pandemia, sino del macrismo. Entonces, es imprescindible actuar sobre esos sectores. Fernando Borroni también quiere preguntar. Fer. Hola, Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo te va? Usted lee que que las sociedades se están derechizando. Ya sabemos que siempre tiene más publicidad la derecha, que no es la misma de que la sociedad esté derechizando. Ahora, ¿hay un proceso en la Argentina de una sociedad que está derechizándose o en realidad tiene que ver con que al no encontrar soluciones frente a un gobierno popular se vuelve a caer en viejas recetas que ya hemos probado que no funcionan? Me inclino en parte por la segunda alternativa. Nosotros venimos de un gran triunfo popular en el 2019, con el Frente de Todos, y que generamos una expectativa. Yo me incluyo porque formo parte del Frente de Todos, y en definitiva, este es nuestro gobierno, el gobierno de Alberto y el gobierno de Cristina. Por lo tanto, nosotros tenemos ese gran dato, que es el triunfo de un núcleo popular político y la derrota de la derecha al 2019. Ahora bien, yo no sería tan taxativo que hay un avance de la derecha por el resultado electoral de 2021 que fue desfavorable al gobierno popular, al Frente de Todos, y está claro que no podemos dejar de asumir que hubo una sanción en esa elección, porque perdimos una cantidad muy importante de votos, con la pandemia de por medio, que es un fenómeno de verdad absolutamente extraordinario. Yo coincido con eso de que desde el punto de vista de la macroeconomía hay logros muy trascendentes, muy importantes. No los subestimaría. Hoy mismo se publica que se crearon en 119.000 puestos de trabajo en blanco. Hay un crecimiento en el trimestre del 6% del Producto Bruto, porque si no se crece no hay lo que distribuir. Pero la contradicción o la ecuación difícil de resolver, que no la estamos resolviendo bien, es el tema de la distribución. El tema de la distribución de la riqueza. Y ahí es insuficiente lo que se está haciendo, a pesar de que se está haciendo mucho, porque todo lo que es ayuda social a 18 millones de personas, esos son 250.000 millones, 80.000 millones, 130.000 millones, que se logran porque hay un crecimiento importante y crece la recaudación impositiva. Pero sigue habiendo un problema de redistribución de la riqueza, no hay duda. Juan, ¿qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Siguiendo Nahuel? un poco lo que le preguntaba Fer, porque siempre hubo como un debate, ¿no? Hace poco Jorge Aleman señalaba algo que decía, tuvimos gobiernos post-neoliberales, pero no sociedades post-neoliberales. ¿Qué quería decir con esto? Lo que decía es, si bien hubo muchos gobiernos progresistas en el siglo XXI en la región, algunos más radicales, otros menos radicales, lo cierto es que las sociedades siguieron siendo culturalmente muchas veces muy impregnadas con la filosofía neoliberal. Es decir, podían ganar gobiernos que eran populares, pero sin embargo gran parte de ese sentido común seguía siendo profundamente neoliberal y todo lo que hacían esos gobiernos era poner un freno de mano. Desde una mirada de izquierda, popular, como uno la quiera llamar, ¿es posible que existan sociedades post-neoliberales
en la medida que globalmente siga vigente el neoliberalismo? ¿Se entiende la pregunta? Porque yo creo Sí, que, creo que sí. que con la pandemia muchos hablan de, bueno, es una oportunidad, es un mundo en transición, ¿no? Hasta el Papa Francisco dice esto. Sí. Entonces, la pregunta hacia eso es más allá del gobierno, hablo de la sociedad, que no es lo mismo que el gobierno, ¿no? Porque puede ganar un gobierno de derecha y sin embargo la sociedad seguir teniendo una cultura progresista o por lo menos gran parte de sus sectores. Mi pregunta es, ¿se puede una sociedad ser post-neoliberal o no ser neoliberal si el poder mundial sigue siendo hegemónicamente neoliberal? Sí, yo creo que se puede. La propia historia argentina lo demuestra y creo que no hay otro camino para la humanidad. Y no se trata de una suerte de optimismo histórico, sino que está claro que con el proyecto neoliberal, la humanidad, con estos niveles de concentración de la riqueza, de destrucción del planeta, no tiene destino. Y esto no es apocalíptico, francamente creo que está planteado así. Ahora, hay una dialéctica inevitable entre gobiernos populares que desplieguen proyectos populares e, insisto, desde ahí interpelen a la sociedad y desde allí se despliegue una acción cultural, simbólica, que vaya cambiando esa conciencia de la sociedad que en un punto está inficionada por la cultura de la derecha, como vos decís, neoliberal. Eso de la sociedad post-neoliberal, bueno, quizá es una categoría un tanto, yo diría, no sé si extrema. Efectivamente, las sociedades cambian en procesos transicionales, ¿no? Y los primeros años del siglo XX, que para nosotros fueron años dorados, que no fueron perfectos y después nos derrotaron, aunque ahora hay un nuevo ciclo en América Latina, eso demuestra que efectivamente se puede triunfar, porque entonces también había una estructura neoliberal. El neoliberalismo no nació hace 4 o 5 años. Este tema político, ideológico y cultural como mínimo empezó con Reagan Thatcher, como mínimo, para no hablar de los austríacos, de Hayek, ¿no es cierto?, en lo que se inspiran todos estos. Por lo tanto, si